Acabo de llegar a la oficina y he estado pensando en un vídeo que me habéis pedido muchísimo y es cómo dejar de necesitar esa validación de los demás o de tu pareja. Va a ser un vídeo interesante porque me vais a acompañar un poco en mi día, por lo menos ahora que tengo que hacer gimnasio. Ya sabéis que mi gimnasio está en casa, está ahí. Hubo un día que volví del gimnasio, no encontré sitio y dije que se acabó, me voy a montar en casa. Así que para mí, una de las cosas más esenciales que veo a nivel de validación es que por lo menos entiendas, que no había luz en la escalera, los conceptos de narcisismo y dependencia. ¿Vale? La mayoría de relaciones que se crean, de pareja, estoy hablando ahora, se crean de una manera en la que hay una relación de codependencia. Esa química suele suceder cuando alguien que le gusta mucho a sí mismo encuentra a otra persona que le gusta mucho cuidar a los demás. Y esas personas que les gusta mucho cuidar a los demás suele ser un patrón en su vida que suele necesitar esa validación, suele necesitar gente a la que pueda cuidar, a la que pueda estar por ellos. Entonces, una vez has identificado que necesitas esa validación, porque si estás en este vídeo por el título, asumo que has tenido alguna etapa en tu vida en la que tienes como una adicción a la validación de los demás o de tu pareja o de tu entorno. Si ese es tu caso, lo más probable es que caigas en la categoría de alguien que tenga esa dependencia por los demás y seguramente te atrae la gente más narcisista. Hay un libro muy interesante que se llama The Human Magnet. En el libro este de Ross Rosenberg, The Human Magnet, te habla de esta polaridad. Y ahora me dirás, oye, ¿qué hago si tengo esta dependencia? Pues lo primero es empezar en vez de cuidar tanto a los demás, en vez de necesitar esa validación, lo primero que necesitas hacer es un ejercicio de autocuidado. O sea, igual que necesitas cuidar a otras personas, que eso para mí es una cualidad buena cuando sale desde un punto en el que tú ya te quieres lo suficiente, entonces sí que tiene sentido. Por ejemplo, yo hubo una etapa en la que pasaba de relación a relación. Estuve como con una novia, luego lo dejamos con otra novia, lo dejamos con otra novia, hasta que llegó un punto en el que dije, oye, aquí hay un patrón. Hasta que no me quiera 100% a mí, no voy a volver a buscar una relación. Y estuve una temporada larguísima en la que era desarrollo personal propio. Necesito encontrarme mi propio amor para poder empezar a expandirme. Y hay una pregunta que siempre me hago y es, para olvidarte de esto de la validación, y es, si ahora mismo tuvieras que estar toda tu vida solo, contigo, ¿sería feliz? ¿Sería suficiente? Si dices que no, seguramente hay que trabajar en eso. Si dices que no, es que todas las relaciones de amistades, amigos, parejas, etcétera, las vas a empezar desde un punto de vista en el que necesitas algo de esa persona. Porque tú hay algo interno que te está diciendo que no eres suficiente. Entonces, trabajemos en eso. Yo ahora voy al gimnasio, pero te voy a dejar con mi yo de mi estudio en la oficina, que ya he acabado este vídeo. Y acabaremos de profundizar en todas estas cosas que creo que podemos ayudarte, al igual que yo pasé por esa etapa también de necesidad y validación. Así que vamos allá. Vamos a continuar el vídeo aquí en el estudio de grabación y esta siguiente parte creo que es fundamental. Y es que muchísima gente lo que busca en la validación de otros es esa sensación de cubrirse a ellos mismos. Es como si les faltase algo. Pasa mucho en las parejas o cuando tienes amigos que necesitas verlos constantemente. Y esto es porque seguramente tú no te crees que por ti solo ya eres suficiente. Y esa sensación de necesidad es súper contraproducente, porque a veces lo que pensamos es que como necesitamos a más gente y se lo demostramos que la necesitamos, se atraerán más hacia nosotros, cuando eso es totalmente inverso. Cuanto más necesitas algo, por puramente psicología humana, lo que haces es repeler a la gente. Por lo tanto, hasta que no trabajes en tu propia necesidad, en demostrarte a ti mismo que por ti solo ya eres suficiente, es casi imposible que puedas tener relaciones sanas con otras personas, porque siempre estará esa sensación de que necesitas algo. Y aquí te voy a decir que no solamente lo hagas con las parejas o con los amigos, hazlo con todo, ¿vale? Yo durante una etapa estuve persiguiendo muchísimo el dinero, estuve persiguiendo muchísimo el conseguir objetivos materiales, y cada vez que me he dado cuenta que he estado llegando a esos objetivos, mi vida no ha cambiado, ¿vale? Yo pasé de estar facturando con mis empresas 10.000, 30.000, 50.000, 100.000, y cuando llegué a esas cifras,
Pensé, wow, esto era lo único que estaba soñando al principio y no ha cambiado nada en mí. Sí, vale, tengo más dinero, pero no era lo que quería cubrir. Lo mismo con mis amigos, más amigos, más amigos, más estatus. Sí, pero ¿qué estaba cubriendo? Al final te das cuenta que muchas de las cosas que haces lo haces porque cubres algún trauma que tenías de pequeño, alguna cosa que no te sentías del todo seguro. Y cuando acabas rellenando ese hueco te das cuenta de que no, de que ese hueco en el fondo no había que rellenarlo con esas cosas. Lo interesante ya miras, vale, ojo, me acabas de plantear el problema, pero ¿cómo relleno esos huecos? No los tienes que rellenar, tienes que simplemente identificar por qué son así, por qué trauma tienes, qué pasa internamente tuyo, ¿vale? Trabajar en eso, cuando le das luz, es muy fácil dejar ir emociones. El problema es que muchas veces tenemos cosas que están súper metidas dentro. Pues, por ejemplo, yo te puedo decir que en parte yo conseguir más dinero era porque mi padre había puesto unos estándares muy grandes para mí. ¿Vale? Y una vez ya retomo esa sensación de por qué estaba haciendo eso, por qué era una obsesión para mí, es como si al darle luz de repente se disipa. Y sigue estando, o sea, yo sé que tengo una ambición increíble por levantar proyectos enormes, pero ya no viene desde el mismo lugar, ya no viene desde esa sensación de demostrar o esa sensación de aprobación, sino viene esa sensación de impacto, de otras cosas distintas. Y paradójicamente, cuando cambias ese enfoque, además consigues más dinero, porque lo que haces es enfocarte en los resultados de los clientes, en hacer que la visión sea grande, en que el equipo funcione. Eso para mí es súper interesante. Y no solamente te va a servir para relaciones de amigos, sino, como te digo, en la vida en sí. El no necesitar validación por lo que haces o quién eres, eso cambia las reglas del juego literalmente. Y luego también hablemos de la validación en sí. La validación en sí, en el fondo, nadie te la puede dar del todo. Porque fíjate que la validación, para que alguien apruebe o te desapruebe, necesita conocer todo lo que has hecho en tu vida. Yo siempre hablo del concepto de empatía, que la gente se confunde. La gente, cuando piensa en empatía, se proyecta en los demás y dice, yo en su lugar no hubiera hecho esto. Ya, pero tú en su lugar quizá no hubieras sido como eres tú. Porque en su lugar, a lo mejor, se la murió la madre cuando era pequeño o ha tenido ciertos traumas que tú ni siquiera has pasado por ellos y no puedes entender cómo funciona ahora. La empatía no es eso. La empatía es simplemente descubrir a otra persona y entender cómo funciona, pero nunca proyectarte tú en ello. Y si tú te estoy diciendo que no puedes hacerlo con los demás, ¿por qué crees que los demás lo pueden hacer contigo? Como mucho estarán validando una cosa narcisista porque ellos también son así y estarán viendo cualidades que más o menos se parecen a las suyas, por lo tanto entienden que eres como ellos y ahí te validan. Pero entonces si haces eso, lo único que vas a estar haciendo es ser, por así decirlo, el perrito de los demás, el que les baila las gracias. Y encima a largo plazo eso ni siquiera es sostenible, porque la gente al final se cansa de alguien que simplemente esté imitando lo que están haciendo otras personas. Yo creo que al final algo que es muy atractivo de alguien, que es como un imán, es alguien que le da un poco igual, que él mismo tiene su vida y no le importa lo que pienses de ella. Eso es súper atractivo en alguien, porque nos están indicando que, por lo menos a nivel de validación y a nivel de emocionalmente, son súper maduros. Y por último, el tip más práctico de este vídeo es que si quieres empezar a no necesitar otras personas ni validación externa, empieza a hacer planes contigo mismo. Yo tenía una amiga que era súper atractiva y me acuerdo que me decía, yo es que de vez en cuando me voy a hacer planes conmigo misma. Y era como, pero si puedes tener a quien quieras para hacer los planes que quieras. Y dice, ya, pero eso me da igual. O sea, no quiero estar haciendo cosas con otras personas siempre. Me voy a una cita conmigo, me voy a cenar sola conmigo. Y era como, wow, me explotas la cabeza, ¿por qué haces eso? Sí, porque quiero conocerme más a mí. Piensa que la relación más larga que vas a tener con nadie en este planeta es contigo mismo. Y te hablas de unas maneras increíbles a veces. ¿Qué lenguaje utilizas contigo? ¿Cómo te hablas? ¿Qué te dices? Eso es lo que tienes que trabajar. Y cuando veas que tienes un lenguaje que no te está gustando, ves al inicio de esa sensación. ¿Por qué te hablas así? Pregúntatelo realmente. Es mucho más fácil dejarlo ir de lo que te crees. ¿Por qué te estás diciendo que no eres atractivo? ¿Por qué te estás diciendo que no eres suficiente? Seguramente si empiezas a ir hacia atrás, te das cuenta que hay algún trauma pasado que te ha hecho empezar a pensar así. ¿Y cómo solucionar ese trauma? Dale luz. Ábrete a él. Cuando haces luz y abres estos traumas, te das cuenta de que, wow, quizás estoy haciendo esto porque me han rechazado mucho de pequeño. Pero ¿realmente eso tiene que ver con quién soy? Y al darle luz se abren estas cosas. Bueno, y ahora has llegado hasta el final del vídeo y voy a hacer una cosa que no he hecho nunca aquí en el canal, y es que
Voy a dar unos cuantos cupones de descuento para entrar a Flash Libros, ¿vale? En Flash Libros hablamos de 28 de mis mejores libros. Si te ha gustado esto del tema de la validación, ahí tenemos libros de psicología, el de Daniel Kahneman, de Pensar rápido, pensar despacio, empezar a saber cómo funciona la mente humana. También tienes Inteligencia emocional por Daniel Goleman, en el que vas a profundizar en toda la parte de emocionalidades y sobre todo intrapersonales con diferentes personas. Y un montón de libros más que te pueden cambiar literalmente la vida, ¿vale? Eso es un programa de 28 libros, que hay un curso alrededor de cada libro. Es una colaboración con la Casa del Libro, Flash Libros. Así que te dejaré unos cuantos cupones para los que veáis esto pronto y me sigáis en el canal, en el primer comentario y en las tarjetas. Así que nada, suscríbete para ver muchos más así. Me ha encantado hacer este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!